Cheers para empezar con el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Espacio en Calma. Gracias por estar con nosotros en este quinto episodio de la cuarta temporada de Espacio en Calma. El día de hoy estoy emocionado, estoy un tanto nervioso, lo pudiera decir, porque traigo planeado un podcast un poco controversial. Vaya, no es para menos con el invitado que tenemos el día de hoy. Me refiero a el padre Josué Marcos García Agustince, sí. que en algún momento fuiste el más joven de la diócesis de Saltillo. Así es. Ya te destronaron, ya no eres el más joven, pero sigues siendo un joven que está experimentando diferentes ramas. Ahorita estábamos platicando también que tú pues tienes un programa de radio que se llama El Huevo Filosófico. Sí, así es, un programa que transmitimos por el 104.1 FM, Radio Universidad, la radio cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues estamos ahí todos los jueves en punto de las 11, así es que nos sintonicen. Llegamos hasta Torreón, así es que también a los que nos vean allá por la comarca lagunera, por el 89.5. ¿Y de qué? Digo, me imagino más o menos de qué va el programa, pero ¿cuáles son los temas que más sueles tocar ahí en el Huevo Filosófico? Fíjate que en un primer momento, bueno, la idea siempre fue filosofía. Cuando surge este proyecto, surge porque Antonio Mier, en ese tiempo el director de la radio, tenía como interés por parte de Salvador Hernández Vélez, el rector. Acababa de entrar él de rector. Sí. Entonces, la universidad pues, no tiene facultad de filosofía o una escuela de filosofía. Y por lo tanto había como ese interés, ¿no? Que la radio no solo se viera como algo técnico, que luego se le suele dar ese sentido, ¿no? A la universidad, sino también el sentido humanístico. Sí. Y entonces me pidieron, había ido yo como invitado a 2, 3 programas, y de ahí hablaron conmigo, y bueno, pues se armó el proyecto así de la nada, yo sin tener ninguna experiencia. Yo no soy locutor, ni soy conductor, ni nada, gracias. Pero de ahí surgió, junto con un compañero que, bueno, pues ya murió ahora en la pandemia, Alfonso Vázquez Sotelo. Y fíjate que nos complementábamos muy, muy bien, porque es 1 hora del programa, pero Alfonso era historiador de profesión y apasionado de la historia, ¿no? Entonces, comúnmente la primera media hora él era el que tomaba la batuta. Sí. Porque situaba el tema que abordábamos dentro del contexto histórico y luego ya entraba yo propiamente con lo filosófico, ¿no? No que él no supiera de filosofía o no que yo no supiera de historia, pero pues ahora sí que con su fuerte, ¿no? Zapatero el zapato. Exactamente. Ya. Entonces ese fue el proyecto. Y bueno, pues ha funcionado, ya empezamos el primer jueves del 2018, no me preguntes fecha, pero me acuerdo que era el primer jueves del 2018 y entonces estamos ya en el tercer año, ya vamos para el 4º año ahora que se suspendió un poquito por la pandemia, ¿no? Fíjate que estuvimos transmitiendo desde casa. Obviamente al principio pues que como no sabíamos bien cómo estaba la cosa y que pensábamos que iba a ser como que momentáneo, pero ya cuando se empezó a extender Silvia de la Cruz, a quien le mando un fortísimo saludo y que yo le digo que es la productora del programa porque pues, ella es la que hizo las cortinillas y la que nos va diciendo dale por aquí, dale por allá. Ya. Ella me invitó, me dice, oye, dice, todavía no podemos lanzar los programas que tenemos. Dice, pero pues ya queremos reactivar un poquito esto desde casa. Y hice un piloto que se llamaba De Todo, así tal cual, de todo. Entonces hablábamos de todo. Ya. Sí, ahí el hábito de la lectura, pues sí lo tengo ahí cultivado. Y entonces pues eso como que nos daba... Pues sí, a pie a diferentes temas. Exactamente, hasta de recetas de cocina, ¿no? Literal. Entonces, eso estuvimos en un primer momento en la pandemia. Luego ya me dicen, ya se reactiva el programa. Sí. Estuvimos transmitiendo desde casa y apenas el jueves pasado
que fue que 12 de agosto, volvimos ya nuevamente a la cabina. Ya. Pues para que lo puedan escuchar jueves. Jueves a las 11 de la mañana, 104.1 FM o por la página de internet www.guadecradio.com. Después de aventarse los capítulos de Espacio en Calma, que también se suben los jueves, pero desde las 9 de la mañana. Entonces ahí tienen ya un maratón. Termina completo. Y luego ya se van a huevear filosóficamente, que es en vivo, ¿no? Yo creo que es un programa en vivo. Pequeña desventaja en estos tiempos, sobre todo para estos tiempos. Me voy a hacer el propósito de poder abrir como el podcast. Sí. Ahorita que ya falleció Alfonso fue el que le puso el nombre. Ok. Yo en un primer momento quería 2 nombres. La lámpara de Diógenes era como la primera opción, o la navaja de Occam. Okay. Que son temas filosóficos. Ajá. Diógenes, pues filósofo de la antigüedad, ¿no? Que andaba con una lámpara y que él no solamente en su aspecto físico era dejado, sino también en la manera de filosofar. Sí. Él decía que la filosofía pues tenía que ser como una lámpara, ¿no? Y bueno, él es griego de la antigüedad. ¿Y a qué se refería con que fuera como una lámpara? Porque la filosofía significa sabiduría. Ajá. Etimológicamente. Sí. Y para los griegos, bueno, pues ese era el sentido, el amor por la sabiduría. Más bien, más que amor, amante. Okay. El filósofo era el que tenía que ser el amante de la filosofía. Amante es un participio presente. Uh-huh. Entonces, el filósofo no es ajeno a la sabiduría, sino participa de la sabiduría y la tiene que amar. Ya. Y la tiene que buscar la verdad, ¿no? Hoy en día, bueno, pues este tema de la verdad, desde luego que es un tanto controversial, porque Exacto. pues ya no existen verdades absolutas, Uh-huh. que estoy un poquito en desacuerdo en ello, ¿verdad? Sí. Porque es como decir que la gravedad no existe, uh-huh. Pero es una verdad absoluta. O la teoría de la evolución, por Exacto. ejemplo. Ándale, de la selección de las especies, y lo hemos comprobado, ¿no? Ahora con todo el respeto pues a los que han fallecido uh-huh. con esta pandemia, pero ahí se comprueba la teoría de Darwin, ¿no? Sí. Y bueno, pues para los antiguos griegos la filosofía te tenía que ayudar a eso y te tenía que alumbrar. De hecho, el hombre feliz para el griego pues no era el que tenía riquezas, no era el que tenía posesiones materiales, eran 2 nada más, el militar, porque era como una de las máximas formas de entregar la vida por Grecia. Sí. No le llamemos país, porque en aquel tiempo no existían los países, ¿no? Uh-huh. Eso es del siglo XIX para acá. Pero era una de las mejores formas de vivir. Y la segunda, el filósofo. Ya. Sí, y bueno, y la navaja de Occam. Occam es fue un fraile franciscano de la época medieval, libre pensador. Y bueno, pues él tiene una teoría. Hubo una discusión en la época medieval acerca de si a todas las cosas se les debería de llamar por un nombre en concreto, uh-huh. o deberían de existir conceptos universales, sí. ¿verdad? Que englobaran ciertas cosas, ciertas especies, ciertos géneros, etcétera, ¿no? Entonces, Occam es el padre del nominalismo, que es nombrar las cosas por su nombre. Uh-huh. Y él tenía una teoría que se llamaba así, la navaja. Él decía que una cosa, entre más simple esté explicada, es mejor. Sí. Y es lo más acertado a la verdad. Lo más cerquita de la verdad. Lo más allegado a... Lo más allegado a la verdad. Ya una cosa que está muy muy rebuscada. Muy elaborada, uh-huh. Ya hay que pensarlo. Ya. Lo más sencillo, vamos a quedarnos con eso. La navaja de Occam es lo más sencillo, es lo más verídico. Ya. Entonces, por eso, esa relación, la filosofía como que nos alumbra, pero también la filosofía que nos tiene que ayudar pues en la vida cotidiana, porque todos la utilizamos. Sí. Y es que fíjate que esa fue una de las cosas que planteamos en el proyecto cuando iniciamos el huevo filosófico. Hoy en día le tenemos miedo a la filosofía. Y le tenemos miedo, creo yo, por varias razones. La primera, como buenos latinoamericanos, nos llega una filosofía europea, uh-huh. o hecha mayoritariamente por europeos. Y por lo tanto, las traducciones que se hacen de las obras de los grandes filósofos, teniendo en cuenta que un epicentro fundamental de la filosofía va a ser Alemania,
Y bueno, pues cuando quieres traducir el alemán al español y Sí, te topas con... El alemán es un idioma aglutinante. O sí, sea, o una sea, palabrita tú le añades sufijos, prefijos y ya cambió de simplemente hay significado, muchas ¿no? palabras que no se pueden traducir porque no hay Exactamente. traducción, no hay significado que pueda Exactamente. mostrar esa Entonces traducción, yo ¿no? creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales le tenemos miedo a la filosofía, porque tenemos traducciones pobres, Sí. o no pobres, sino que han querido ser fieles a lo que dijo el autor, el filósofo, pero de tanta fidelidad, pues se olvidan que nosotros como latinoamericanos pues, tenemos otra estructura mental, ¿no? Yo siento que también tiene que ver mucho con el contexto social en el que se escribió, ¿no? O sea, Definitivamente. digo, digo, por ahí he leído que muchos escritos de filósofos, pues también eran complementados con el contexto social, que dependiendo de la situación en la que se encontraban o bajo presión, bajo qué presión se encontraban para escribir ciertas cosas, ¿no? Y va de la mano con un tema que yo tengo mucho interés, que, digo, tú eres padre de la religión católica. Cura sacerdote. Cura sacerdote. Para que sepan. Sí, para que quede más claro. Sacerdote, y yo he creído por mucho tiempo que la religión está un poco distanciada, o se complementa o se pelea con ciertos temas de la filosofía. No sé si estoy bien o estoy en un pensamiento equivocado. Sí y no, me explico. ¿Por qué no? Porque todo el dogma católico, soy sacerdote católico y entonces hablaré específicamente de esta religión, obviamente. Las demás desconozco un tanto sus doctrinas, pero todo el dogma católico tiene un sustento filosófico. De hecho, hay un periodo, estamos hablando del siglo IV aproximadamente, después de Cristo, en donde está cayendo el Imperio Romano de Occidente, están llegando los bárbaros, ¿no? Pero en donde se empieza a pensar, ¿por qué creemos esto de Cristo en concreto, no? ¿O por qué creemos esto de Dios? Y es en donde vienen personajes que pertenecían al Imperio Romano, que tenían una profesión, ¿no? Abogados, filósofos, etcétera, y que se convierten al cristianismo y que son los que le dan una defensa al dogma católico. Le dan ese sustento filosófico. De hecho, existe como esa disputa entre decir, caray, a ver, lo que hoy la Iglesia Católica cree realmente está pegado a lo de Cristo, o estamos hablando ya de un dogma helenizado, porque estamos en el momento helénico, ¿no? O que fue el paradigma cultural, filosófico, político, social que imperó pues todavía dentro del Imperio Romano, ¿no? Entonces, todo el dogma católico, si hay una religión, hay religiones que tienen dogma fundamentado en la filosofía, son los judíos y la Iglesia Católica. Entonces, si tú lo cribas por la luz de la razón, no vas a encontrar ninguna contradicción, porque todo tiene un cuerpo filosófico de fondo. De hecho, no se puede entender teología si antes no hay previamente un estudio filosófico. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente la teología o el cuerpo dogmático de la Iglesia Católica va a ser un acomodo de ciertas doctrinas filosóficas ahora ya cristianizado. ¿Todo lo que se sabe de la Iglesia Católica ha sido a través de la Biblia, o hay más cosas que sustentan la historia de la Iglesia Católica? La principal fuente de la revelación es la Sagrada Escritura, desde luego que sí. Pero existe lo que es el magisterio de la Iglesia. ¿Y qué es el magisterio de la Iglesia? Existen verdades que la Iglesia Católica cree que están contenidas de manera implícita en la Biblia, y que ahí es donde entra la infalibilidad del Papa, ¿verdad? Él como pontífice, es que no quiero usar tanta palabra así. Tú dale.
Yo ya entiendo ciertas palabras y si no las traducimos. Como guía, sí, como líder, pues, ¿verdad? Después de un consenso, obviamente que tiene que haber todo un protocolo. Claro. Hoy en día pensamos qué significa que el Papa es infalible, que no se equivoca en dos cosas nada más, en cuestión de fe y de costumbres. ¿Qué es costumbres? Cuestiones de moral. ¿Sí? Nada más. Y tenemos desde 1950 que no se utiliza la infalibilidad del Papa. Y hoy, desgraciadamente, y esto es gracias a que se tiene una mala concepción o que se desconoce qué significa, se piensa que, porque el Papa lo dijo, ya lo tienen que creer. No. Sí. No. O sea, desde 1950 no ha habido un Papa que lo utilice. Sí, la última fue, y justo ayer, 15 de agosto, fue precisamente para proclamar el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, que celebramos el 15 de agosto, ¿no? Ya. Muchas cosas de la Sagrada Escritura, como tú la mencionas, no pueden ser verificadas o simplemente están tomadas o están basadas en hechos históricos, pero de egipcios. O sea que, y babilónicos. Pero que no fueron meramente unos pastores que escribieron ciertas... No. Yo creo que también en eso hay un error. Obviamente que hoy en día no podemos creer que el universo se creó en 7 días. Sí, ¿verdad? totalmente. O sea, para empezar, te la pongo así facilita, pues así como que quién estuvo ahí para corroborarlo. Claro. ¿No? O sea, el libro del Deuteronomio, sí, nos habla, se le atribuye la autoría a Moisés, pero el último capítulo habla de la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito Moisés su propia muerte, no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que la Escritura toma acontecimientos que el pueblo de Israel vivió, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, y que le dan un sentido teológico. Pero ¿quién comprueba que eso sí fue escrito por gente que lo estaba viviendo realmente y no gente que estaba construyendo una historia y unos personajes? ¿Cómo se comprueba? Ajá. Bueno, pues ahí es donde entra precisamente lo interdisciplinario de la teología, ¿no? Sí. O sea, hablamos de arqueología, claro, de etnología, de lenguaje. Se me va ahorita el Pero nombre de esta estamos ciencia. hablando de que, digo, en ese tiempo, de entrada, no cualquiera podría agarrar papiro para escribir. Era muy caro. Estamos hablando que el papel se inventó, ¿qué será? ¿500 años después de Cristo? El papel. Sí, el papel, sí, como tal. Y que también tener papel era carísimo, no era para cualquiera. Entonces yo de repente no concibo el hecho de que pastores o gente que no tenía dinero o que no tenía un poder podía tener acceso a papiro y letra, digo, y tinta y lápiz, no sé, para escribir ciertas cosas. Sin de la duda Biblia, alguna, ¿no? Muchos de los escritores del Antiguo Testamento debieron de haber pertenecido a la corte. Y sobre todo se habla de que gran parte de los textos bíblicos, hablemos de el Pentateuco y luego los libros históricos, ¿verdad? De la Biblia, se escriben durante el reinado de David y por orden de David. Sí. Entonces, obviamente que le meten lana, ¿no? Claro. Y la gente que debió haber escrito, debió haber sido gente... Y acuérdate, de muy alto rango, y con poder. Aparte, acuérdate que los judíos siempre han sido los dueños del mundo. Sí, siempre. Hasta la actualidad, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y es sorprendente. Eso es algo sorprendente. Yo creo que si nosotros como nación no hemos podido, y menciono esto porque justo el viernes 13 celebramos los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, y que a 500 años no sabemos ni cómo llamarle, y no sabemos ni a quién echarle la culpa, y no sabemos ni quiénes fueron los vencidos ni quiénes fueron los vencedores, ¿verdad? Y andamos ahí con que si pedir perdón o que nos pidan o cómo, ¿verdad? Con todo respeto. Sí. Es porque no hemos aprendido de la historia. Y el pueblo de Israel sí. O sea, les ha ido de la patada a lo largo de su historia.
no han podido regresar a la tierra prometida. Y todos los problemas que hoy oímos de allá en el Medio Oriente, Sí. pues es precisamente por un sentido teológico acerca de la tierra, ¿no? Esta tierra es mía porque Dios me la dio. Sí. Pero Justo son lo los que está dueños. pasando ahorita. Pues son los dueños. Ujú. Se levantan. Les fue de la patada con el Holocausto. O sea, les mataron 3 millones de una nación que eran 6 millones. Ujú. Les matan 3, o sea, te matan la mitad de la población. ¿Y hace cuánto fue el Holocausto? ¿60 años? ¿Sí? 1940 y tantos, 30 y tantos. Ujú. Y ahí están, levantados. Entonces, en el Antiguo Testamento, quítale la fe. Ujú. Y es eso. Un pueblo que se está levantando, un pueblo que está luchando. Ujú. Yo me llamo Josué y hay un libro Ujú. en el Antiguo Testamento de Josué y con quien tengo la oportunidad le digo, quítale la fe a ese Josué. Era un sanguinario. Sí. O sea, era un guerrero, le valía queso, o sea, Sí. lleguen y maten y hagan. Pero ¿qué es lo que hace? Que tenga un sentido teológico. Precisamente que el pueblo de Israel no ve sus acontecimientos como algo aislado, Ujú. sino como dentro de un plan. Ujú. Esté bien o está mal, no es el momento de juzgarlo, ¿verdad? Sí. O sea, estuvo bien Josué o no, o estuvo mal, yo creo que eso más bien le toca a una disciplina, no sé, jurídica, legal, etcétera, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un pueblo que está buscando su tierra, que está buscando cómo salir adelante, Ujú. y le dan una intervención de Dios a lo que viven. Ya. Pero lo que yo no logro entender muy bien, y a lo mejor es que estoy un poco tapado en el tema, es ¿por qué darle tanta importancia a la Sagrada Escritura si, pues si me estás diciendo que a lo mejor muchas cosas ya se tergiversaron, ya se cambiaron, y la Iglesia Católica se sigue rigiendo bajo la Sagrada Escritura, ¿no? Sí. Porque, a ver, yo creo que los tiempos han cambiado. Sí. No es lo mismo esto que me estás planteando en la mesa de diálogo ahorita en el 2021 a como lo fue en el siglo XIX, a como lo fue en la época medieval. Ujú. Obviamente que si hablamos de la época medieval, lo que regía el mundo era la Biblia. Ujú. Y tenemos el caso Galileo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el conflicto con Galileo? Que Galileo decía que la Tierra no era el centro del universo. Y resulta que en el libro de Josué, pues hay un momento en donde precisamente donde se está peleando, se está luchando, Dios le dice, vas a detener el sol, ¿no? Entonces, caray, ¿cómo que no es el centro del universo, no? Ese era el conflicto. Ujú. Se entiende desde los parámetros de la época medieval, ¿no? Si es la autoridad suprema lo que rige un hombre, la vida de un hombre, de una mujer medieval, estaba regida por la Biblia, pues era entendible que hubiera ese tipo de conflictos. Siglo XIX, viene el positivismo, viene todo este nacimiento de las ciencias, Ujú. como las conocemos en la actualidad, y obviamente que también hay un conflicto, ¿no? Yo creo que ahí sí la iglesia actuó un poquito tarde. Ajá. En lugar de aprovechar el nacimiento de las nuevas ciencias, Sí. pues como que se puso a discutir. no a discutir, sino a cerrarse por Sí, sí, sí. completo, ¿no? Ujú. ¿Cuándo viene ese diálogo con las ciencias? Entrado el siglo XX. Ujú. O sea, ya por ahí de 1920 aproximadamente es cuando hay un papa que dice, no, pues o sea, esto desde 1890 más o menos empieza, pero ya donde está fuerte. Entonces, obviamente que hoy en día es cierto que para nosotros Dios se nos revela a través de la Sagrada Escritura, pero yo no puedo decirle, o sería absurdo decirle a una persona que tiene que creer que el mundo se creó en 7 días, porque Sí. la doctrina del Big Bang o la teoría de De la evolución, la evolución, etcétera, no son válidas. Eso es absurdo. Ujú. O sea, inclusive hasta ridiculizaríamos nuestra misma fe, ¿no? Pero es algo que no se enseña en la Iglesia Católica, porque yo he platicado con mucha gente que es católica y sigue negando la teoría de evolución, sigue negando el Big Bang, sigue negando muchas cosas que, como tú lo dices, o sea,
en estos momentos ya negar esos temas tan estudiados y tan esclarecidos es algo, pues hasta ilógico, ¿no? Yo quiero que hagamos como imaginemos la Iglesia Católica como un pastel, ¿no? Ujú. En donde tenemos varias rebanadas de lo mismo. Es lo mismo, pero varias rebanadas. Dentro de la iglesia existen infinidad de grupos, Sí. ¿no? En donde Dentro de una religión desgraciadamente, y lo digo sorprendido y tratando de querer darle una explicación que no la tengo. Hoy en día, ¿sabes en dónde encontramos más ese tipo de pensamiento? ¿En qué población? En los jóvenes. Dentro de la iglesia, justo hace menos de un mes, y te pongo así, te planteo el ejemplo, ¿no? Antiguamente las misas eran en latín, todo un ritualismo, todo esto que luego nos achacan de poseer riquezas y demás, siento yo que se debe mucho a que antes del Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1968, pues sí, un sacerdote al momento de dar la misa se vestía lujosamente, era un lujo, era un lujo. Viene la reforma del Vaticano II, del 68 para acá, y viene toda una serie de reformas dentro de la misma iglesia, ¿no? Y teníamos, bueno, con Benedicto XVI se volvió como a dar permiso, nunca se prohibió el dar la misa en latín. Lo que se permitió fue que la misa fuera en las lenguas vernáculas y cambiar los atuendos, simplificar la liturgia, ¿no? Volver un poco a los orígenes. Bueno, empiezan a surgir grupos, les llamamos nosotros tradicionalistas, porque abogan por volver a una liturgia que inclusive achacan, algunos muy extremistas achacan que la misa como la celebramos en la actualidad, como tú puedes ir a una misa, no sé, aquí del barrio, no es válida. Y bueno, pues acaba de salir un comunicado, ¿verdad? Del Papa, donde se prohíben ya todas esas cosas porque en lugar de estar uniéndonos, nos están dividiendo. A lo que voy es que lo sorprendente es que la mayoría de los miembros de este tipo de grupos son chavos como tú. ¿Se te hace? No se me hace, está comprobado. Es comprobado. Sí, está comprobado. De la gente que tiene esta... De ir así con chalina, o sea, que las mujeres tienen que ir con chalina. Yo no sé si has visto ahí en las redes sociales esta señora que luego sale regañando a las que se maquillan, que porque es del diablo y que... Pero esa no es joven. No. Y que muchos jóvenes están regidos por esas personas. No me estoy refiriendo a ella como el modelo. Sino, así como tú la ves vestida y con el pensamiento, tenemos jóvenes así dentro de la iglesia. Pero eso es sorprendente. ¿A qué crees que se deba eso? Fíjate que yo creo que dentro de la historia existe la famosa ley del péndulo. ¿Sí? O sea, que la historia... No sabemos qué tan comprobable sea esto, ¿verdad? Pero que la historia, pues al final de cuentas es como un péndulo, ¿no? En unos momentos está en un extremo y luego en otros momentos está en lo contrario. Yo creo que ahorita, ante este mundo que es relativo, porque tú puedes construir tu verdad, porque este mundo... Tú eres el que dices qué está bien y qué está mal. Este mundo tan subjetivo, ¿no? Yo creo que siempre se trata de buscar algo que ya nos funcionó en medio de las crisis. Algo de lo cual nos tenemos que agarrar, ¿no? Cuando una persona está nerviosa, está así, ¿no? Así, anclada, ¿no? Yo creo que es efecto de eso. Efecto de lo que vivimos en el mundo, de no tener cosas tan claras en donde pues hoy simplemente pues, a un niño le hablas acerca de la familia y pues va a ser distinto a lo que tú y yo entendimos. Y es más, entre tú y yo va a haber una diferencia en el concepto de familia, ¿no? Sí, hay una diferencia temporal. Hay una diferencia generacional, ¿verdad? Que hizo que cambiaran nuestros conceptos. Entonces yo creo que se debe a eso.
pero digo, yo difiero un poquito con eso porque siento que en la actualidad los jóvenes son como que los que están tratando de esclarecer al mundo y ahorita se viene mucho que la tendencia, pues simplemente muchas feministas, por ejemplo, van muy en contra de religión y sobre todo de la religión católica. El tema de matrimonios gays, LGTB, van muy directamente peleados contra la religión católica. Muchos otros temas de la juventud que ahorita está agarrando fuerza van en contra fuertemente de la religión católica, pero probablemente es porque no ha habido una enseñanza directamente a los jóvenes de decir, hey, tranquilos, o sea, tampoco es como que odiamos a todos. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, eso ahorita en la religión católica, ¿cómo está tratado? La iglesia nunca ha rechazado a los homosexuales, eso es una mentira. Está interesante. Es una farsa, ¿no? A mí me parece que más bien en esa publicidad negativa, porque es publicidad negativa, ¿no? Existe otro tipo de interés. ¿Cuál? Sí. No me preguntes, porque no sabría decírtelo, pero me parece que hay otro tipo de interés. Pero eso es una farsa, ¿no? Eso es una farsa. Digo que muchos jóvenes mencionan, es que Dios dice que... No, y la misma, los mismos, a lo mejor fanáticos de la Iglesia Católica, ¿no? Es que Dios dice que es un pecado el no procrear o es un pecado juntarte con alguien de tu mismo sexo porque no le estás dando oportunidad a la vida, ¿no? O sea, bueno, no vayamos tan lejos. O sea, aquí en la diócesis de Saltillo tenemos una pastoral para personas homosexuales, ¿no? O sea, esta comunidad que hoy es San Elredo, pero que se convirtió en asociación civil, surge precisamente como una respuesta de la iglesia para el acompañamiento a las personas con preferencias por personas de su mismo sexo, ¿no? Sí. Y luego también estaba escuchando otro de estas parejas amanceradas, de las personas amancebadas. Amancebadas es otra cosa. Sí, caray. Amancebadas, perdón. ¿Cuáles son esas? No te creas. Que es como que la unión libre, ¿no? Que también ese es un pecado. Hoy también no hemos reformado, obviamente. Es que la norma nos dice no. Sí. Pero ya cada caso tiene sus particularidades. Sí. Digo, yo soy párroco, o sea, estoy al frente de una parroquia y esa es la realidad de mi parroquia. Sí. En mi parroquia no se casan muchachos como tú. En mi parroquia se casan ya después de 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, obviamente que ahí Perdón, como yo, ¿cómo? Jóvenes. O sea, ¿cuántos años tienes? Ok. O sea, en mi parroquia no van muchachitos a decir, padre, nos queremos casar. No. Ok. En mi parroquia ya vivieron unos 10 años juntos. Ajá. O 3, ¿verdad? Y ahora sí vamos a casarnos por la iglesia. Sí. Entonces, eso se les llama asimilados, no amancebados. Antiguamente se les llamaba así, sí, ¿no? Pero hoy les llamamos asimilados. Y existe un acompañamiento también para ese tipo de personas, ¿no? Entonces, de entrada no es decirle, no, estás en pecado, no te metas, no vengas. No, más bien es, a ver, ¿qué ocurre, no? Sí. ¿Por qué no se han decidido a dar el paso? Y, bueno, pues hay veces que hasta uno mismo les recomienda, no, mejor ni te cases. Sí, ¿no? Que es cuando... Sí, no, créeme, me ha tocado a mí decirlo, o sea, síguele así, o sea... Así estás sí, o sea, no te conviene, o sea... Ajá. No te conviene y mira, y ya hace uno un discernimiento junto con las personas, ¿no? O sea, que entonces yo creo que sí existe como mucha mala información, o más bien no hemos sabido cómo bajar esa información nosotros como iglesia, ¿no? Sí. Sí, que a lo mejor no se sigue teniendo esta imagen. Digo, todo lo que me estás diciendo ahorita es muy nuevo para mí también del tema católico. Y digo, soy católico. Y yo creo que mucha gente y muchos jóvenes, todavía tienen como que esa mente cerrada por lo mismo que a lo mejor la Iglesia Católica no ha sabido cómo hacer su trabajo de divulgación. No, y yo creo que hay algo cultural y social que está influyendo mucho, ¿no? Si estamos hablando de que vivimos en un mundo relativo y la Iglesia, al final de cuentas, es dogmática. Sí. Porque tiene dogmas y tiene verdades absolutas que hay que creer. Obviamente que está pues, este choque, ¿no? Cultural.
cultural, ¿no? Que, caray, ¿cómo proponemos nosotros lo que le podemos ofrecer a este mundo cuando nuestro mundo pues va por otro lado, ¿no? Sí. O a lo mejor nosotros somos los que vamos por otro lado. Y digo, ya como me lo expones y viendo como que se está la religión católica, digo, no hablo de otras religiones porque directamente tú eres católico, Claro. Se está reformando cada vez, ¿no? Con el paso del tiempo se está adaptando, pero entonces no puede ser una religión populista, o sea, que solamente busca, pues, estar ahora sí que actualizándose para caerle bien a la gente. No. ¿Qué es lo que busca ¿qué es lo que busca la religión Llevar católica? el mensaje de Cristo. Pero ¿no crees que se vaya deformando con cada cambio que está teniendo? Porque el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el mensaje? La salvación que Cristo nos trae, ¿no? La manera de presentarlo es la que ha cambiado en 2000 años, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas que grandes empresas comerciales se acercan a la iglesia para ver cómo le hemos hecho para vivir 2000 años, ¿no? O sea, quítale la fe, es una empresa. Sí. Con toda una organización, ¿no? Y una organización en pleno siglo XXI medieval. O sea, yo soy un párroco, pero haz de cuenta que un párroco es como un señor feudal, ¿no? Ojo, para quien me escuche que sea católico, no quiere decir que así sea. Estoy haciendo la comparación, ¿verdad? O sea, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La salvación de Cristo, el evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo. ¿Y cuál es ese? El reino de Dios. El reino de Dios, que por más utópico que pueda parecer, se puede construir aquí en este mundo. De hecho, yo estoy convencido que el reino de Dios aquí no es allá. No es después de la muerte. Allá se disfruta. ¿Y qué es lo que faltaría para alcanzar esa utopía religiosa católica? No, pues muchas cosas. Muchas cosas. De entrada, que solo haya una religión en todo el mundo. No, yo no creo eso. Yo no creo que te tienes que hacer católico, te tienes que hacer judío, o te tienes que hacer cristiano, o Cristo vive. No. Pero no puede ser ateo. Yo creo que hasta un ateo puede construir el reino de Dios. ¿Indirectamente o cómo? Sí, indirectamente. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los valores del reino? Tú hace un rato me preguntabas dos cuestiones, pero esas son cosas de moral que nos ayudan en nuestras relaciones humanas, ¿no? A regular nuestras relaciones humanas, la familia, el matrimonio, etcétera, ¿no? Pero el reino de Dios, sus valores son paz, verdad, amor, justicia, verdad. Yo creo que una persona que trabaja por la paz, aunque no sea católica, es más, aunque no cree en Dios, está construyendo el reino de Dios. Digo, que aunque no lo sepa. Que la iglesia tiene poco tratando de construir la paz, ¿no? La iglesia católica. Digo, porque si nos vamos a tiempos pasados... No seamos anacrónicos. No seamos anacrónicos. Tienes razón. Si juzgamos nuestra historia de 2000 años con los parámetros del siglo XXI, te doy la razón. Pero si obviamente entiendes que en la época medieval se entendía que el reino de Dios era algo material, era algo pues, que en efecto se tenía que construir y que para ello te tenías que hacer católico, pues obviamente que en esa mentalidad vas a luchar por ello, ¿no? Y ahí las cruzadas, ¿no? Y la Inquisición inclusive, ¿no? Que a ver cuándo me encanta el tema de la Inquisición, a ver cuándo me invitas a hablar de hecho, ¿eh? Porque también existen capítulo. muchos mitos, Sí. ¿eh? Pero bueno, ya no quiero adentrar en eso. Obviamente que te pongo esas dos partes, ¿no? Sí, si lo juzgamos desde nuestros parámetros del siglo XXI. No, sí tratamos de entender la mentalidad, que era una mentalidad generalizada, ¿no? Y que también existía dentro de los musulmanes. Y que también existió dentro de la Reforma Protestante, ¿no? Precisamente por eso salió el tema de la Inquisición. Porque ¿sabías tú que fue más cruel la Inquisición protestante que la Inquisición católica? No. Digo, me puedo imaginar. Sí, lo fue más. El Calvino, por mencionar un ejemplo, ¿no? En Suiza. Sí, en Suiza, que es en donde
de donde era él y de Juan Calvino y de donde surge la iglesia calvinista. O sea, al mismo Calvino sí, o sea, digo, con esto no estoy tratando de hacer una apologética, porque esa sería una apologética pobre, mediocre, ¿verdad? De decir, nosotros hicimos menos que aquellos. No, sí. Obviamente que ambas cosas no son, hoy en nuestra mentalidad contemporánea, pues no son admisibles, ¿no? Pero volvemos a insistir, ¿qué interés hay de fondo de la desinformación que luego se hace, de las fake news que luego hacemos? Pero lo que yo no entiendo todavía muy bien es, entonces, ¿por qué tanta religión? O sea, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué no se puede regir una sola? ¿Y por qué, por ejemplo, hay unos que no creen en los santos, otros sí creen en los santos, y para una religión creer en santos es algo pues, totalmente inadmisible, y para otras sí, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es esa verdad absoluta? ¿Cuál es eso que se busca? Bueno, a ver, quisiera hacer una diferencia antes. Sí. Una cosa es religión y otra es denominaciones cristianas. Ajá. El cristianismo en general es una religión. Y ahí entran evangélicos, pentecostales, bautistas, católicos, etcétera, ¿no? Y grandes religiones, bueno, pues tenemos el hinduismo, los musulmanes, los judíos, el cristianismo. Por mencionar algunos, ¿no? Obviamente que existen más. Entonces, dentro del cristianismo existen diversas denominaciones. Yo creo que aquí más bien es una cuestión de cómo entender a Cristo dentro de las denominaciones. Y en cambio, en las grandes religiones, yo creo que, la filosofía misma nos dice que el ser humano tiende por sí mismo a religarse. Eso significa religión, relacionarse, anclarse en un ser divino o en seres divinos que le den cierta seguridad ante momentos de crisis y que también le den cierta tranquilidad ante los momentos de alegría, ¿no? Pero eso es algo natural. Sí, eso es algo natural. Es más, nuestros antepasados, hablemos pues de Australopithecus, de Homo sapiens, etcétera, ¿no? Estoy mencionando nombres así, ¿verdad? Sí. Pero nuestros grandes antepasados, ¿en torno a qué han encontrado sus restos? En torno a ritos funerarios. Si estás hablando de ritos funerarios, es porque creen en una vida más allá de la muerte. Si no, pues tirarían el cuerpo ahí donde fuera, ¿no? No le darían ese decoro que le damos a los cuerpos, ¿no? La religión surge con el ser humano. Cuando el ser humano empieza a pensar, más bien, esa sería la expresión correcta. Cuando el ser humano es capaz de racionalizar, surge la religión. Y ahí está la prueba. O sea, los más grandes descubrimientos de nuestros grandes antepasados son en torno a ritos funerarios. Sí. No estoy diciendo que ahí hubo una religión que se llamaba tal. No. Sería absurdo. Pero ya hay un sentido que se le está dando a la muerte. Sí. Si no existiera ese sentido, ¿por qué un decoro hacia el cuerpo de los muertos, no? Digo, se pueden englobar muchas cosas, ¿no? También el hecho de pues esa conciencia que tenemos de que alguien se nos va, obviamente se hace este ritual, pero como tú lo dices, digo, cuando el hombre empieza a pensar es cuando empieza a creer en ciertas cosas, ¿no? En diferentes dioses, en diferentes temas, pero yo creo que poco a poco se nos ha ido, no sé si es la palabra correcta, adoctrinando o encaminando a creer en una sola cosa, que en este caso es Dios, ¿no? Y muchas veces este mismo Dios en el que creemos nos prohíbe en creer en otras cosas, en otras deidades y en otros temas. La semana pasada estaba platicando con una chica que ella hace tarot y ella me dijo, yo me tuve que salir del tarot porque mi mamá era católica y ella se enojaba porque decía que esto era del diablo, era de... No sé si ella te mencionó que, desconozco y no quisiera aventurarme a hablar mucho de ello. Creo que tengo que investigar más y por ahí tengo ya el libro, pero no lo he hecho. El tarot surge con un sentido religioso. Sí, totalmente. No surge con una cuestión en contra de... Volvemos a lo mismo.
la desinformación. Ujú. La ignorancia es la madre de todas las pendejadas. Sí, totalmente. Bueno, perdón. Ahorita me estabas platicando que la iglesia literal es como una empresa y a mí Quítale la fe, sí. Quítale la fe, sí. Y a mí me interesa mucho toda esa parte porque realmente no la conozco. Estaba leyendo algo del SAT y decía que de entrada la iglesia no paga impuestos. No, eso es una mentira y te lo digo yo que soy párroco. Ajá. Cada mes tengo que pagar mis impuestos. De hecho, me multaron hace poco porque Ajá. se me pasó un impuesto, el impuesto sobre la nómina, Sí. y me cayó la multa por parte del gobierno del estado. Entonces eso es una mentira. Entonces el SAT nos está mintiendo. Está mintiendo, exactamente. Las Bueno, asociaciones ahí para que lo religiosas, chequen. las asociaciones, yo tengo mi RFC Ajá. como asociación religiosa. Mi parroquia tiene que estar dada de alta primero en gobernación, Ajá. ¿verdad? Pues como el permiso que el gobierno nos da Ujú. para poder circular y luego, obviamente, tener que hacer todo el trámite de la FIEL, del Sí, ya, RFC, todo esto. etcétera, del SAT. Eso es Toda la una, eso es burocracia. una ¿Y de una dónde tal sale, mentira. o sea, de dónde sale la nómina de la De las iglesia? limosnas, literal. ¿Sí? Sí, claro. Yo quisiera que hubiera alguien que llegara y me dijera, tenga, padre, ahí está el dinero, ¿verdad? Digo, porque traigo muchas construcciones ahorita en la parroquia y literal sale de las limosnas. Porque también otra cosa que había leído, Limosnas y oficina. ajá, que es justamente, o sea, que la iglesia católica estaba dentro de nómina del gobierno. No, pues eso es una mentira. ¿También? Yo tengo, desde que empezó la pandemia hasta hoy, Ajá. ¿qué es hoy? 16 de agosto del 2021, que no cobro mi sueldo. Porque he preferido asegurar el sueldo de mis trabajadores. Ujú. Porque obviamente que se redujo la entrada de recursos al momento en que nos cierran por completo. Y luego ahorita estamos trabajando con un aforo reducido. Sí. No son los mismos ingresos. Y yo te puedo decir, y comprobado con mi contador y demás, Sí. que tengo desde marzo del año pasado a hoy que yo no recibo mi sueldo íntegro. Y tienes tus negocios aparte, me imagino. No tengo negocios. ¿Y cómo le estás haciendo para sobrevivir? Saco lo de la despensa, Ajá. o sea, tomo, que obviamente pues eso algo tengo que comer, ¿no? Pues, Sí. Y eso es todo. ¿Tú ahorita dónde estás viviendo? Yo vivo en la parroquia. Vives en la Vivo parroquia. en la iglesia, exactamente. Y luego cómo se asignan a cada uno en las parroquias y todo. O sea, cómo es esta... sabes que tú te vas a ir para la parroquia de... Ahorita estás en la de... San Alfonso. San Alfonso. En Colonia Universidad Pueblo, mejor conocida como Tetillas, Coahuila. Excelente. ¿Y cómo te asignaron a esa parroquia? ¿Cómo se Bien, hace esta- existen perfiles que hay que cubrir. Ajá. Los desconozco por completo porque eso es algo que solamente maneja el obispo. Ujú. Y con un colegio que se llama Colegio de Consultores, que son ciertos sacerdotes con un número reducido y que es confidencial lo que se menciona ahí, ¿verdad? Precisamente porque el que tiene la última palabra es el obispo. Sí. Él se les llama Colegio de Consultores precisamente por lo mismo, porque solo consulta Ujú. cuando quiere hacer un cambio, ¿no? Y entonces de ahí supongo yo que se proponen nombres y ya se hace alguna votación, pero al final el que decide es el obispo. El obispo es el que los Exactamente. asigna y todo eso. Pues está... Digo, me gustaría como que meterme más al tema porque me interesa mucho cómo es que hacen esa selección de que sabes que tú te vas para acá o cómo se construye una nueva parroquia, o sea... Bueno, para construir una nueva parroquia se tiene que hacer un estudio Ajá. socioeconómico. Sí. Y religioso también, obviamente, ¿no? O sea, una nueva parroquia, bueno, pues se tiene que asegurar precisamente que sea sustentable Ajá. por sí misma y que el tipo de población, cuánta población va... De hecho, yo ahorita estoy haciendo un estudio, Ujú. o vamos a empezar más bien a hacer un estudio para dividir la parroquia. Es una parroquia muy grande, Sí. donde ya puede surgir una nueva parroquia. Y, por ejemplo, te piden cuántos centros de educación hay, te piden el número O sea, de miden población como un nivel aproximada. Sí, sí, sí. socioeconómico aproximadamente y ya van viendo Templos, el mobiliario, qué perdón. tanto se le mete y todo eso. Exactamente. O sea, pero dependiendo de la colonia, ¿sabes qué le vamos a meter? 1 millón de pesos a... Pues no tanto, créeme lo que es que la gente piensa que No, digo, como que la yo millonada. puse, yo puse un ejemplo. No, Digo, porque el Vaticano sí está bien forrado, ¿no? Sí está forrado, pero los bienes no son de la iglesia. Ajá.
son del gobierno italiano. Sí. Con los tratados de Letrán, 1924, creo. Ajá. No me hagan caso de la fecha. Pero tratados de Letrán, principios del siglo XX, Benito Mussolini y Pío XII, creo que fue. Creo que fue Pío XII. Hacen estos tratados y todo lo que tú ves allí, pues cuando dicen que véndalo para los pobres, no lo podemos vender porque no es nuestro. Sí. En México las iglesias no son de nosotros, son del gobierno. Entonces, pues díganle al gobierno que las venda. Las iglesias son del gobierno. Sí, así es. Las iglesias de 1992 hacia atrás, Ajá. todas son propiedad federal. De 1992 en adelante, que fue cuando se restablecieron las relaciones México-el Vaticano, es cuando se empiezan a crear asociaciones religiosas. Sí. Y en donde ya nosotros entramos dentro del sistema tributario. Ya. Y legal. Hace tiempo tenemos un marco jurídico, ¿verdad? Ya. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué puedo decir y qué no puedo decir? Sí. Desde el gobierno. Y ahí ya la iglesia ya es poseedora de bienes. Ya. Sí, te digo, porque lo que leí lo leí ayer, lo del SAT. Eso sí es una O mentira. sea, que decía Eso sí que es una de mentira. hecho hasta venta de libros y todo esto no se pagaban impuestos por cada una de esas cosas que se vendían dentro de la iglesia. Eso sí es una mentira, ¿no? Porque cuando tú vas a una parroquia a solicitar algo, ¿verdad? Te tienen que dar un recibo. Sí. Un recibo foliado en donde tienen que venir las características generales de la parroquia, RFC incluido. Bueno, pues esos recibos son los que se dan pan con el contador y pues es donde tenemos que comprobar que entró y se pagan impuestos. Ya. Ya para empezar a como que concluir un poquito el tema, creo que te diste cuenta que hoy fue como que meramente para entender pura entrada. Para entender la religión católica actual, ¿no? Porque a lo mejor muchos jóvenes y muchas personas se han quedado con esta religión tapada, con esto de se prohíben muchas cosas, no tienes el perdón de Dios si no haces tal cosa, ¿no? Yo creo que me fui más por este lado, pero también me interesa mucho saber lo que piensa ahorita la Iglesia Católica en el tema de si yo no soy católico, no tengo ninguna religión, pero creo en Dios, ¿estoy bien? ¿O tienes que tener a fuerza una religión y seguir una doctrina y seguir ciertas cosas? Yo vuelvo a lo mismo. Sí. ¿A mí de qué me sirve decir que creo en Dios? Por más católico que yo pueda ser, por más misas que yo pueda ir, por más rosarios que yo me pueda aventar, ¿o de qué me sirve decir a mí que soy evangélico? Si en la vida cotidiana no lo reflejo. Hablando moralmente. Sí. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Aquí se trata de construir el reino de Dios. Y el reino de Dios son valores. Sí. Son fundamentalmente 4. Pero no necesitas la religión para tener valores y ser moral. Exactamente. Así es que en la Iglesia Católica no tiene Es una decisión. No tiene ningún obstáculo en que tú digas... Yo no soy católico, creo en Dios. Pues adelante, pero que se note. ¿Y no deberían de prohibir, por ejemplo, el bautizar a la gente tan chica? No. No, ¿por qué? Porque ahí entra lo que creemos acerca del bautismo. Ajá. ¿Qué creemos acerca del bautismo? Que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Sí? Ahorita está la vacuna. Te pongo el ejemplo, ¿no? Que por favor vayan a vacunarse. O sea, no anden con sus cosas de que me van a vigilar. O sea, te vigilan más por el Facebook. Por el WhatsApp. Te echas la cocota y es que es mi no templo sabes, y cuido mi cuerpo. No sabes ni qué te estás metiendo al cuerpo. No, está mejor porque ya... Así es que déjense de ya si te vacunan, ya puedes poner las llaves aquí porque ya ves que tienen imanes también. Exactamente. Entonces, por favor, vayan a vacunarse, ¿eh? No, ¿en qué me quedé? El bautismo. En el bautismo. Ajá. Ahorita la vacuna es necesaria, ¿no? Sí. Y, los niños. Un niño necesita todo un sistema de vacunación, ¿no? Para poder tener una calidad de vida. La mamá no le va a andar preguntando, oye, ¿quieres vacunarte? No. ¿Sabe que es necesaria la vacuna? Sí. ¿Verdad? Digo, pero hay algo comprobable científicamente en la vacuna, ¿no? ¿Y acá por qué no? ¿Qué es lo que no está comprobado?
No sé, que está comprobado. Por ejemplo, él no estaba bautizado y... Mira, te la pongo muy sencilla. Sí, en serio. Luego. Te la pongo muy Ajá. sencilla. Si yo me bautizo y vivo como Dios quiere, Ujú, vivo los valores del reino y me muero, pues qué padre, ¿no? Voy a recibir la recompensa en caso de que exista ujú. lo que me prometieron. Y en caso de que no. Pero fui un desgraciado, un No, pero... corrupto, un... Digo, yo sé que no es un argumento, ¿verdad? Sí, nada. Pero si No es tú me un pides un argumento. argumento científico, pues yo no te lo puedo dar. Sí, a eso es a lo que me refiero. Digo, la vacuna es Científico. comprobado científicamente. A lo que voy es, les damos el bautismo a los niños Ajá. y al final de cuentas el niño va a saber el día de mañana si lo sigue o no lo sigue. Sí, pero no es como encasillar a alguien en una religión a huevo, y perdón por la palabra, chavos. No, Digo, porque ahorita, no. ahorita lo comentamos. Ser católico, ser cualquier religión es una Mira, decisión. mira, te la pongo muy sencilla. Sí. ¿A poco tú sigues todo lo que tus papás te enseñaron de niño? Pues o sea, de chico sí. Digo, muchas veces O sea, yo no quería ir a la todo. iglesia. No, quítate, déjate de Ok, la iglesia, o sea, va, en va, va. general, o sea, No, no, claro que ahí no. está. Igual ocurre acá. Sí. Y ocurre en la vida real. El papá, la mamá te llevan porque es su religión, porque ellos crecieron en ella, porque piensan que es lo mejor, como a lo mejor a ti te dijeron que no mentir era lo mejor, ¿no? De Ujú. niño y a lo mejor ahora eres un mentiroso de primera. Sí. No sé, ¿verdad? O Ajá. sea, no sé. Lo mismo va a ocurrir con el bautismo. Entonces no es un encasillamiento, Ujú. porque al final de cuentas, quien va a decidir vivir los valores, el dogma, Ujú. practicar los rituales de la iglesia, pues va a ser la persona cuando ya esté consciente de lo que... Pero entonces, ¿de qué sirve bautizar o no bautizar a alguien? O sea, si es bautizado, va a vivir. Vuelvo a lo mismo. El bautismo para nosotros es necesario para la salvación. Ajá. ¿Y alguien que no está bautizado? ¿Qué? ¿Qué pasa si alguien no está bautizado? Pues no Nada. le pasa nada. Mira. Ahí ¿Te ha está. pasado algo? Vivía feliz. Eres buena persona, le Bueno. echas ganas. No pasa nada. Sí. O sea, en resumen, es ¿Qué? una elección de vida, ser Exactamente. católico. Lo Exactamente. interesante aquí es tener valores. Del reino. Los valores del reino de Dios. Vuelvo a lo mismo porque esa es la base. Eso fue Ajá. lo que predicó Jesús. Sí. ¿Ven? Hay gente que dice que el amor y que... No. Jesús predicó el reino de Dios. Ujú. Dio su vida por el reino de Dios. Instituye la iglesia por el reino de Dios. Sí. Por ejemplo, gente que no conoce a Dios, gente que no conoce la religión de entrada, no sé, te vas a un pueblo donde jamás le han hablado de Dios, donde jamás le han hablado de alguna religión. Esa gente, al crecer de cierta manera, está condenado a vivir sin Dios para siempre. Está condenado al infierno, como menciona. No. Porque entonces ahí encasillaríamos a Dios en la iglesia católica. No, en ninguna religión. Simplemente no conoce a Dios. Encasillaríamos a Dios, fíjate a Sí. lo que voy, o sea, encasillaríamos a Dios a una religión y Dios no está encasillado a una religión. Ujú. No. Entonces esas personas a lo mejor nunca han oído hablar de Él, pero viven de acuerdo a su plan, a lo que Él, que nosotros, que nos decimos que lo conocemos, Ujú. que no nos hagamos quien vive como Dios Sí. quiere. Sí, digo, O no, sea, aparte para que también. no- Sí, digo, hay también personas, sí hay personas que le echan ganas, Sí. mis respetos y mi admiración. Y Yo sí, no. Sí, puedo decirle. Pero la mayoría, quien, o sea, aunque digamos que conocemos que la Biblia, que andamos acá, yo les digo ahí a la gente, ¿no? Le digo, salió que el evangelio de Judas Iscariote, y ahí van. Pues no has leído ni los que están en la Biblia, compadre, y ahí andas de morboso. Eso es Sí, es eso es morbo, Sí. eso es morbo, ¿no? Entonces, o sea, es también medio utópico lo que tú me estás planteando, así como que todos deberíamos. No. ¿Quién vive?
No, sí. Bueno, estas personas que ni siquiera saben que existe un Dios, pues eso no quiere decir que Dios no esté ahí. Pero ellos sobre qué se van a regir, sobre su moral, sobre Nuestro su Dios vida. es muy misericordioso. Ajá. Y Dios es mucho más grande de lo que yo como iglesia católica pueda decir, Ujú. de lo que aquel que se dice un cristiano pentecostal pueda decir. Y si alguien como Nietzsche, por ejemplo, dice Dios, que dice Dios ha muerto o Dios no existe, por ejemplo. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Digo que es muy extenso ese tema porque... Sí, está interesante también. Sí, ¿eh? después lo podemos Y platicar. luego porque- después en Alemania hay una barda que dice Nietzsche ha muerto, atentamente Dios. Sí. Y sí. Que no se refiere, que no se refiere exactamente a... A que A- Dios, a eso. a No se matar a refiere a Dios, eso. Ajá. no, sino a todos los valores occidentales, ¿no? Pero si hay alguien que dice, ¿sabes qué? Para mí Dios no existe, yo me rijo sobre otra cosa, pero tengo moral, tengo valores, ahí está Dios. Ahí está Dios. Ya. Implícitamente, aunque él diga que no, pero... Digo, No, sí, hago estas sí, preguntas sí. porque son preguntas que me las he hecho durante la vida y nunca había tenido, yo creo, como que la cercanía tan directa con alguien como tú, que tú eres muy abierto en diversos temas. caray. Que no me oigan los altos mandos de la iglesia. Oye, mañana no Sí pero les de tengo- caso. sí les tengo Adiós. miedo. Eso sí les tengo miedo. ¿Te pudieran correr por algo de forma de pensar? No. pudieran- No. No. Existen llamadas de atención, eso sí. Ujú. Eso sí. Pero así, correrme por decir. O por cierta ideología que tú tengas o que te contradigas o que contradigas algo de la... Bueno, ahí sí. Se llama excomunión. Esa es la excomunión. Ajá. Esa es la excomunión. Por O sea, que tú el día de mañana Por te hereje pares... sería. Sí, que tú el día de mañana te pares y digas, ¿sabes qué? Yo ya no voy a bautizar a niños hasta que tengan Ya. 15 años. Sí. Ahí sí, órale, vas para afuera. serio? ¿No? Sí, claro. O sea, no te puedes Sí, revelar porque fíjate, o sea, ese es mi pensamiento. Ujú. Ese es, si supongamos que yo lo hago mañana, ¿no? Ajá. Pero ese es mi pensamiento, muy personal. Yo no puedo desatender a las gentes porque yo piense De esa manera. de esa manera. Las personas siguen solicitando. Y si ellas lo están Padre, solicitando, bautízamelo. es porque creen. O porque quieren hacer fiesta o por lo que quieras. Sí, ¿no? güey. Pero, pero Así como, ellos lo están así como le he solicitando. recomendado también a ciertas personas de que no te cases. O no lo has hecho. De que no, tú estás mejor así, güey. ¿Cómo? De que No te bautices. No, ajá, o sea, de que tú, no, digo, no poniéndolo así al pie de la letra, pero tú diciendo, señora, mejor que tengan más edad para que ellos. O sea, como tú empezar a ponerte tu propia postura de decir, ¿sabes qué? Yo pienso de esta manera y quiero seguir mi iglesia de esta manera. Quiero seguir enseñando los valores de Dios, pero quiero que el niño también tenga ya conciencia de decir, quiero ser bautizado o no quiero ser bautizado. Si tú te pones en esa postura, vámonos. No, bueno, es que no. No, ahí sí No no lo me puede harías. correr. Sí lo he hecho. Ajá. Sí lo he hecho. Pero en razón de la familia. Ok. O sea, en razón de cuando alcanza uno a descubrir, pues ahí ciertos índices que te van diciendo, pues, ni para qué lo bautices, ¿verdad? Ya. Si tú llegas a hablar de alguna confesión, estás igual. Esa es comunión en el mismo momento. Ahí sí no necesito que Roma me mande una cartita diciendo, yo ya en conciencia lo sé, que es excomunión en el momento. O sea, si tú llegas a decir, no, hombre, es que entre sacerdotes. Yo te hombre, puedo, peganita. No, o sea, podemos decir, porque por ejemplo, para cuando te dan clases, ¿no? De cómo confesar, Ujú. no existe una clase de cómo confesar, ¿no? Tiene otro nombre, pero para que se resulte más ilustrativo, cuando te enseñan a cómo confesar, pues obviamente que te presentan casos. Sí. Aquí el asunto es cuando revelas la identidad de las personas, ¿no? Ok. Aunque sea algo Sí, de, que yo diga, de pena de muerte. vino en el- Enrique y me dijo que mató a no sé quién. No, Ni modo. Te Ni lo llevas modo. a la tumba. primero morir. Y eso no choca con la justicia que tanto. No, Menciona la iglesia. porque yo no maté.
¿Yo por qué voy a asumir la responsabilidad del otro, no la ¿verdad? responsabilidad, pero O sea, sabes que no se está haciendo allí, justicia, pero entonces allí entra, Dios lo va a castigar a él. pero allí entra mi consejo. Sí. O sea, mi consejo no va a ser decirle quédate calladito, ¿verdad? Mi consejo es, a ver, a un pecado hay una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Y la penitencia que se pone en el sacramento de la confesión debe de resarcir el pecado. Uh-huh. Yo robé, yo tengo que devolver lo robado. Yo maté, pues obviamente no le puedo devolver la vida. Pero sí puedo ir, tengo que ir a entregarme, ¿no? Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Pero, okay. Pero yo no puedo asumir la responsabilidad. Eso es imposible. Psicológicamente yo no puedo hacerme responsable de lo que yo no hago ni digo, ¿verdad? Y luego ya esa persona ya queda redimido de su pecado o hasta que él vaya a la cárcel. Hasta que él vaya a la cárcel, hasta que él pague. Cumple la penitencia que dicta la ley. Exactamente. Y si la ley dice 1 año, pues 1 año y con eso ya te perdonó. Sí, exactamente. Te perdonó Dios. Exactamente. Pues Dios creemos que perdone en el sacramento de la confesión. Esperemos. A mí hiciste duda. No te creas. José, muchas gracias. Tenemos muchos temas de qué platicar. Digo, ahorita quería empaparme mucho de la religión católica, pero también hay otros temas que tratar contigo de más, que no nada más es la Iglesia Católica. Entonces, sí, por favor, yo creo que este espacio está muy padre y qué bueno, ¿verdad? Yo creo que este momento lo has sacado desde el fondo de ti. Sí. más tus inquietudes. Ajá. Pero yo creo que te escucha mucha gente que se le puedan hacer interesantes muchas otras cosas. Sí, de hecho, de filosofía. Yo se lo he comentado a la gente que la primera entrevista que tengo con las personas es yo sacando mis intereses, yo sacando mis cosas y ya en base a lo que platicamos, y ahora sí en la segunda entrevista ya platicamos de otros temas, pero es para conocerte tanto a ti, yo poder tener mi primer espacio en calma, que al final de cuentas mi espacio en calma es este. Ya vi por qué se llama así, ¿verdad? Ya entendí el nombre de espacio en calma. Pero ya digo, ya las otras ya son más relajadas, es como ya son otros temas. Catarsis, ¿no? Sí, aquí entro yo en... Bueno, y nomás escuchen el Huevo Filosófico, por favor, jueves 11 de la mañana, 104.1 FM o por internet www.guadecradio.com o los que nos escuchan en Torreón 89.5. Huevo Filosófico. Huevo Filosófico para que lo escuchen. Próximamente ya va a estar en formato podcast. Aquí le vamos a echar la mano a... Yo te puedo echar la mano, si así lo quieres. Si así lo decides. Y la última preguntita nada más. Suéltala. Creo que ya sé cuál es la respuesta. Oye, ya nos echamos hora y media. No manches, pensé que era más temprano. A lo mejor me puedes sorprender con tu respuesta, pero ¿cómo encuentras tú tu espacio en calma? Leyendo. Ok. Orando. Créeme lo que la oración, y se lo recomiendo, no solo por ser sacerdote católico, los grandes monjes budistas lo hacen y lo hacen así. La oración diaria y la lectura. Yo ahorita estoy leyendo, tengo 3 libros ahorita, así es que están con buenos. Todo. Sí. Siempre procuro tener una lectura espiritual, siempre. Siempre, o sea, algo que alimente mi espíritu, que me ayude a ir caminando, a ir haciendo el discernimiento. Una lectura de novela que me encanta y una lectura de investigación. Siempre tengo esas 3. Ahorita estoy de investigación. Se los recomiendo mucho. Excelente. Más por todas estas cosas que están surgiendo a los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Se llama La batalla por Tenochtitlan de Sergio... Ay, canijo, no me acuerdo el nombre. Sergio Lizárraga. No, tiene otro nombre. Y está muy padre. Está muy padre porque, fíjate, así nomás de entrada. Hoy el presidente dice que es la resistencia indígena. No, eso no es cierto. Si los mexicas cayeron fue por los mismos indígenas. Las caltecas, los texcocos, los ochimelcas, etcétera, ¿no? Está interesante. Sí, está muy bueno ese. Y de espiritual estoy leyendo a San Juan de la Cruz. Estoy leyendo sus ejercicios espirituales. No, San Ignacio de Loyola, perdón. Y de novela estoy con una biografía de Plutarco Elías Calles. Okay. Que está buenísima, pero está escrita así, estilo novela. Muy bien.
Pues a mí me pueden estar siguiendo en las redes sociales como José-Robil y a través de YouTube y Spotify pueden escucharnos como Espacio en Calma. Espero lo hayan disfrutado, hayan resuelto algunas dudas que yo tenía y que pues ya en la próxima, en el segundo capítulo vamos a estar platicando de otras cosas. Espero que aceptes la invitación. Sí, me gustó, a una segunda plática y pues nos vemos a la próxima. Que tengan una excelente vida. Bye.